Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 20 del mes de octubre del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Deuteronomio capítulo 23, versículo del 1 en adelante. Los excluidos de la congregación. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieron de ellos en la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Leyes sanitarias. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mal. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza, acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche, se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres ahí afuera cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Leyes humanitarias. No entregarás a su señor al siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere, en alguna de tus ciudades donde a bien tuviere. No le oprimirás. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación hace Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tu mano, en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Hermanos, aquí habla de las personas excluidas de la congregación de Israel, y en sí toca al amonita y al moabita. Personas de esas naciones o de esa nacionalidad nunca iban a entrar a ser parte, por decir algo, de Israel, por el hecho de que
Cuando ellos caminaron por el desierto y pidieron ayuda, pidieron pasar por tierras, ellos no les permitieron. Aquí vemos cómo Dios pues hace cierta acepción de personas para que no puedan estar. Sin embargo, a los egipcios dice que no habría que aborrecerlos porque fueron forasteros en su tierra. Y en su momento el pueblo de Israel vivió, moró y comió en el pueblo de Egipto, y fue quien le tendió la mano en un principio cuando llegó José y llegó a la familia. Entonces él hace esa excepción de que ellos sí podrán ser parte de esa congregación. Entonces él pone ciertas personas excluidas de la congregación de Israel. Y en las leyes sanitarias pues habla aquí de necesidades fisiológicas de cada quien. Había que enterrarlas, que no estuvieran al aire libre. Y cuando habla de alguien que en medio de ti alguno que no fuera limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará. Son cosas que suceden entre la pareja, es lo normal, o cualquier otra situación que se dé fuera de lo normal de dormir tranquilo en la casa. Todas son cosas que Dios no lo permitía, no le gustaba, porque Él dice que anda en medio de su campamento y no quiere ver pues nada inmundo con referencia al excremento. Luego hay leyes humanitarias, hace acepción de ciertas personas también, en las que habrá parte de las ofrendas que no deben ser recibidas cuando provengan de alguna situación que no está bien delante de Dios, como el caso aquí lo expone el de las rameras, que no habrá entre los hijos de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel, dice, y que no traerás, dice, como ofrenda la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto. Luego habla de cuando se hace una promesa, cuando se hace un voto a Jehová, hay que cumplir. Él lo toma como deuda y lo va de alguna manera lo va a exigir en su momento, porque lo que se le promete a Dios, Él lo toma como deuda. Entonces, igual al día de hoy, todo lo que prometemos a Dios es de cumplirlo. Muchos prometemos seguirle, muchos prometemos congregarnos, muchos prometemos leer su palabra, y a estas alturas no lo hacemos. Prometemos orar mucho más tiempo y no lo hacemos. Entonces, todas esas promesas que un día le hicimos a Dios, va a haber un momento en que Él pues cobrará esa promesa de alguna manera. Y es por esa razón que muchas veces las cosas van mal en nuestra vida, van mal en nuestra familia, van mal en el negocio, porque no estamos cumpliendo las promesas que a Dios le hicimos. Le prometemos X cosa, y cuando Dios cumple, nos da aquello que estamos pidiendo, pero nosotros no cumplimos en darle lo que ofrecimos a cambio de, entonces Él lo toma como deuda, y esa deuda ya nos queda ahí, que tarde o temprano Él la va a cobrar. Como les digo, hay cosas que suceden en nuestro hogar, en nuestra familia, en el negocio, en nuestra salud, que son causa, que pueden ser causa a raíz de esas promesas no cumplidas. Lo que a Dios se le promete, hay que cumplirlo. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.